Estimados estudiantes, en este video vamos a intentar cerrar lo que es la parte conceptual de RLC y hablar de los términos de reactancia e impedancia y hablar también una pequeña cosa de fenómeno de resonancia. Entonces quiero hablar más conceptual, por eso hice este cuadro que está a la izquierda, bien genérico, en el que tenemos una fuente de poder, o sea que conecta, por ejemplo, con la red domiciliaria, 220 volts, una frecuencia de 50 Hz por 2 pi, ¿cierto? Em, y a eso nosotros le vamos a conectar un dispositivo que no sabemos lo que es, digamos, y la idea en base a cómo se comporta, poder saber si esto es una resistencia, una inductancia, un inductor o un capacitor. Entonces, veamos el caso más simple. Si nosotros conectamos eh, un resistor, por ejemplo, nosotros sabemos de que la velocidad, o sea, la corriente se va a comportar de esta manera, o sea, podemos tener la corriente que va a fluir en función del voltaje dividiendo por la resistencia. Acá no aparece en ningún momento la frecuencia, así que si nosotros vemos la corriente máxima que pasa según la frecuencia, esto debería ser un gráfico así. La resistencia no cambia con la frecuencia, con todas las frecuencias la resistencia tiene el mismo valor. Eh, y lo que tenemos acá abajo es el diagrama de fasores. Recordemos que esto tiene cierta frecuencia, el voltaje está oscilando. En un instante la corriente va en una dirección, pero en el siguiente instante la corriente va en la otra dirección. Y eso se representa, ¿cierto? Como lo hemos dicho hartas veces, con fasores. Entonces, por ejemplo, acá tengo el voltaje real, ¿cómo se vería? Sería con una función como un valor, un número 220, por ejemplo, por el coseno de la frecuencia por el tiempo. ¿Qué significa pasar a fasores? Tomamos ese valor y lo llevamos a los números complejos, o sea, ahora es 220 volt, por ejemplo, por E a la I omega T, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros graficamos acá, en el diagrama de fasores. Entonces nosotros tenemos el voltaje y también podemos tener la respuesta, que en este caso es la corriente que pasa por la resistencia. ¿Y qué pasa? Van a estar en fase, como decimos yo, o sea, van a alcanzar los máximos de manera mutua. Cada vez que el voltaje sea máximo, la corriente a través del resistor va a ser máxima. Entonces, eso fue lo que nosotros primero aprendimos en este curso. eh, pero ¿qué pasa con el resistor y el inductor? Ambos, de alguna manera, igual ofrecen resistencia al paso corriente. Viene el flujo corriente y esto ofrece de alguna manera una resistencia. Los electrones se empiezan a acumular a un lado, empiezan a faltar del otro lado y eso obviamente genera una diferencia de potencial. ¿Ya? Hay una resistencia, una polarización del material al paso de corriente. O sea, la corriente tiene que vencer una barrera, se puede decir que subir como una colina para poder pasar por el dispositivo, por el componente, ya sea L o C. Y ahí cómo lo podemos generalizar entonces este concepto de resistencia mediante el concepto de reactancia. Entonces ahora yo puedo aplicar la ley voltaje es igual a reactancia por corriente para ya sea la resistencia, la inductancia o el capacitor. Para los tres componentes, entonces ahora puedo tener una regla similar para relacionar voltaje y corriente, lo que es bueno, ¿cierto? Porque ahora estamos entendiendo todo de un marco común, pero el problema es que ahora eso puede ser un número imaginario. En el caso de la resistencia, no es así, la resistencia es solamente real, ¿cierto? La resistencia es un número, y por eso de que cuando yo tengo la corriente, que es lo que está acá en rojo, eh, se me fue. Cuando yo grafico la corriente, es simplemente el voltaje multiplicado por un número, el mismo vector multiplicado por un número solamente. Ya estos son números complejos, pero pueden ser vistos como vector en dos dimensiones. Entonces, en el caso de la resistencia, que es un número real, lo único que hace es agarrar el fasor y alargarlo o acortarlo, pero sigue
eh, en la misma dirección, digamos, y obviamente girando con la misma velocidad. Este es un punto que está girando en este círculo con cierta velocidad, como el movimiento circular uniforme. Pero ¿qué pasa con los otros componentes? Veamos primero el caso de el capacitor. Al capacitor, como ya lo hemos visto, no le gusta la corriente lenta, porque se carga y deja de pasar corriente, deja de conducir bien. Así que el capacitor eh, tiene una resistencia que disminuye conforme aumenta la frecuencia. Entonces nosotros podemos decir que el voltaje del capacitor sigue de nuevo una ley de, vamos a poner acá esto, ¿cierto? Como fasores, sigue la ley de Ohm y la resistencia del capacitor en este caso va a ser menos I dividido en WC. O sea, mientras más grande la resistencia, la frecuencia, perdón, más grande la frecuencia, más chica es la resistencia que ofrece el capacitor. Las frecuencias muy altas, la resistencia se va a cero. Y al revés, esto, a frecuencia muy baja, dividir por cero es infinito. Así que la resistencia es muy baja, perdón, la frecuencia es muy baja, la resistencia es muy alta. Y lo mismo con, con la capacidad. Pero ¿qué significa esto? Aparte de alargar, está, o sea, aparte de multiplicar por número, está multiplicando por el menos i. ¿Qué significa eso? De que se podría decir un vector en la dirección menos i. Los números más i, digamos, apuntan hacia arriba en el eje imaginario y el menos i apunta hacia abajo. Ya entonces nosotros acá tenemos, eh, ante ese voltaje, ese mismo voltaje azul que sale acá, vamos a tener ahora la corriente que pasa por la capacitancia y que es menos I partido en WC por ese fasor, el V. Es como una resistencia de la capacitancia, la reactancia, entonces, que tiene esa forma. Y lo importante del menos I, entonces, es que apunta en la dirección menos I, ¿ya? Con la inductancia, con el inductor podemos hacer exactamente lo mismo, y en el inductor la polarización del material tiene esta forma, I por WL. O sea, apunta en el eje I hacia arriba, aumenta la resistencia del inductor con la frecuencia. Al inductor no le gusta que le cambien muy rápido la corriente, por lo tanto, a alta frecuencia mayor resistencia, reactancia del inductor, ¿cierto? Entonces, acá tendríamos, ¿cierto?, el fasor que representa la corriente del inductor. Y hay todos estos puntos, entonces, que están acá, todos estos puntos están girando con la misma frecuencia en el plano complejo. Solamente que el ángulo que los separa se mantiene constante, ¿ya? Entonces ahora que vimos, bueno, ¿y cómo se comportarían a alta frecuencia? Entonces dijimos la inductancia, como vemos, tiene una resistencia que aumenta con la frecuencia, por lo tanto la corriente en el inductor va a caer rápidamente. La corriente en el inductor, la corriente con la resistencia no se ve afectada por la frecuencia, no aparece en la ley de Ohm, y en el caso del capacitor tenemos que crece, ¿cierto? Eh, la corriente en el capacitor crece con la frecuencia. Mientras más rápida sea la frecuencia, mejor conduce el capacitor. Entonces, lo clave acá es darse cuenta de que la inductancia y la capacitancia son fasores que apuntan en direcciones opuestas. Uno en la dirección I y otro en la dirección menos I. ¿Y eso de qué viene? De que el capacitor, el voltaje se obtiene de la carga, y la carga, ¿qué es lo que es? Es la integral de la corriente. Por eso apunta la dirección hacia abajo, menos I. Recuerden que la técnica de los fasores, nosotros cambiamos el operador diferencial por un número. Y la capacitancia, o sea, la inductancia, perdón, apunte hacia arriba, es la derivada de la corriente. Por eso que apuntan en dirección opuesta, porque una es la derivada y la otra es la integral de la corriente. Entonces ahora imaginemos de que tenemos acá ya no un solo componente, sino una mezcla de componentes. O sea, no, o sea, imaginemos que tenemos un circuito RLC, ¿verdad? Tenemos una resistencia, una inductancia y una capacitancia. Entonces ahora lo que nosotros queremos es ver cuál va a ser
la contribución total de los tres elementos. Entonces la reactancia, ya la borramos, esto es cuando hablamos de un componente, y ahora cuando tenemos distintos componentes, ya sea en serie o en paralelo, vamos a hablar de impedancia. ¿Qué es lo que es la impedancia? Viene de impedir. Impedir es lo mismo que resistir, ¿cierto? El mismo concepto le vamos cambiando nombre porque ahora impedancia es para más de un componente, para un circuito. La reactancia es como la impedancia de un solo componente. O al revés, también la impedancia es como la reactancia de un circuito. Pero es lo mismo, ¿ya? Y la impedancia nosotros la podemos tener a través de las resistencia y reactancia, muy sencillamente con la fórmula R cuadrado más la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva al cuadrado. Entonces acá vamos a hablar un poco de lo que ocurre en resonancia ahora, ¿ya? En resonancia, eh, la frecuencia externa del sistema es igual a la frecuencia interna. ¿Se acuerda cuál era la frecuencia interna? Era 1 sobre raíz de LC. Esa es la frecuencia interna, esa es la frecuencia de resonancia en la cual, esa es la velocidad con la cual se pueden transmitir energía desde el inductor al capacitor de manera natural. Entonces, cuando nosotros estamos en resonancia y la fuente externa ingresa energía con la misma frecuencia que la frecuencia de comunicación entre el inductor y el capacitor, toda la energía que la fuente inyecta se disipa en la resistencia. De esa manera la energía se mantiene constante en el sistema y no sigue aumentando infinitamente, sino que alcanza un nivel estable. Y eso se suele graficar graficando la corriente en frecuencia. Esa es la corriente, digamos, esta es la amplitud de corriente, porque obviamente la corriente oscila, tiene distintos valores. Es la amplitud de oscilación. Y eso, si nosotros lo graficamos en la frecuencia, tiene esta forma. Ahora, para no un componente, sino un circuito, antes estaba hablando de un componente solo R o L o C, ahora estamos hablando de un circuito, específicamente uno RLC en serie, pero estos conceptos son amplios, ¿cierto? Para cualquier fenómeno oscilatorio tenemos este resultado que es resonancia, de que la amplitud de oscilación es máxima, muy cercano a la frecuencia natural del sistema. ¿Y cómo se ve eso en términos de la impedancia? ¿Y por qué la impedancia es algo interesante de ver? Porque también es un concepto muy práctico, debido a que muchos problemas de repente o pérdidas de equipos también suceden por un problema que se llama en inglés el matching de impedancia. ¿Qué significa eso? Que no calzan la impedancia. Si, por ejemplo, si yo conecto dos circuitos, uno que tiene poca impedancia y perdón, si yo conecto dos circuitos, uno que tiene baja impedancia, conectado a otro que tiene mayor impedancia, la corriente va a sufrir con un rebote, digamos, y se puede devolver, y eso puede causar pérdida de equipo, sobre todo en lo que tiene que ver más avanzado un poco con las corrientes trifásicas y todo eso, pero es un concepto que se utiliza. La impedancia es qué tanto impide el circuito a la corriente ingresar. Si tengo una impedancia muy alta, la corriente puede rebotar. Entonces, ¿cómo mido la impedancia? Es la resistencia al cuadrado más, como aparece acá en la fórmula. Y fíjense que en resonancia, lo vamos a ver al tiro, esto que está acá es cero, porque la reactancia capacitiva es igual a la reactancia inductiva. Por eso que la energía puede fluir libremente de uno a otro con la frecuencia de oscilación. Entonces, a esa frecuencia, esas resistencias son iguales. Recuerden que la resistencia del inductor y el capacitor depende de la frecuencia, no solo de la capacitancia y la inductancia. Entonces, en ese caso, simplemente me queda, esto es en resonancia. Toda la energía, digamos, que se inyecta se va al resistor. La energía que entra es igual a la que sale en ese punto. ¿Y por qué? ¿Y cómo puedo demostrar yo de que las impedancias son iguales? Bueno, recuerden cómo era la impedancia de la inductancia. Era I frecuencia L, y el capacitor era menos I dividido en W por la capacidad. Vemos que se cancelan los números imaginarios. ¿Y qué es lo que nos queda acá? Que estamos interesados, ¿cierto? Simplemente en el módulo
de las reactancias, acá nos van en esta fórmula, digamos, perdón, nos van el número imaginario. Acá solamente está hablando de la parte real de, de las reactancias, ¿ya? Entonces, no vamos a poner el I, vamos a poner simplemente WL y uno solo es WC, ¿ya? Las magnitudes de las reactancias. Eso es lo que nos interesa. Ya sabemos que una apunta hacia arriba y otra apunta hacia abajo, ¿ya? La gracia es que sean iguales, que se cancelen. Este que apunta hacia arriba, si yo sumo estos tres vectores que estoy sumando acá, porque esas son las tres diferencias de potencial que hay en el circuito, y fíjense que si esta de arriba es igual a esta de abajo, se cancelan. Y todo el potencial entonces va a tener que caer en la resistencia. Solamente me va a quedar la resistencia que sobrevive y estos dos se cancelan mutuamente porque apuntan en direcciones opuestas. O sea, apuntan en dirección opuesta y con esto me aseguro de que además las magnitudes son iguales. Por lo tanto, se cancelan. Entonces ya, veo esto que está acá y de esto que es lo que saco, paso el W hacia el otro lado y me queda W al cuadrado es igual a 1 partido en LC. O sea, W, que es la frecuencia externa, igual a la frecuencia de resonancia. Por eso vemos que esta es la condición de resonancia, ¿ya? Que la impedancia, o sea, perdón, la reactancia del inductor se iguala al del capacitor. Por lo tanto, la energía puede fluir libremente del uno al otro. Ese es el final del concepto, ¿ya? Si ustedes necesitan pasar potencia de un circuito a otro, tienen que tener la misma impedancia. Si tienen distinta impedancia, no se va a poder, no va a ser tan eficiente. Todo lo que tenga que ver con energía, con potencia, no va a ser eficiente. Entonces, en resonancia, la energía se inyecta a la misma frecuencia y tenemos entonces que las reactancias son iguales. Entonces, en resonancia, la diferencia de potencial en el inductor es igual que en el capacitor y la diferencia de potencial de la fuente es igual a la diferencia de potencial en el resistor. Toda la energía se va a disipar en el resistor y la energía queda almacenada del circuito entre el inductor y el capacitor.